Media España se encuentra de fiestas, ¿verdad? La otra media España lo hará en septiembre, más o menos, ¿eh? Entre agosto y septiembre, aparte de la Virgen del Carmen en julio, pues la inmensa mayoría de los municipios en España, no sé cómo es en otras latitudes, aquí que tenemos hermanos de Hispanoamérica, pero me imagino que será parecido también. Eh, la Iglesia celebra muchas fiestas de la Virgen, muchas. ¿Eh? Ahora he estado estos días descansando y he pasado por el santuario de Guadalupe, después por el santuario de la Virgen de la Piedad en Almendralejo y después por el santuario de Fátima. Y ayer visitando Lisboa, pues un montón de iglesias llenas de imágenes de la Virgen. No hay una iglesia que no tenga una imagen de la Virgen. ¿Eh? Eh, la Virgen, la Virgen es como la gran esperanza, porque porque en Jesús podemos experimentar un hecho diferencial, inasequible, y es que Él es verdadero Dios, a diferencia de nosotros, que somos verdaderos hombres y verdaderas mujeres, ¿no? Él es ambas cosas, nosotros no. Pero María es criatura como nosotros. Y lo que Dios ha hecho en ella, la Iglesia ha intuido desde el principio qué es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y por eso es esa intuición cristiana de que sabiendo que María no es el centro, sí que nos lleva al centro. Y por eso la inmensa mayoría de las imágenes de la Virgen pues son imágenes que llevan a Jesús o que le traen en su seno o que lo tiene en sus brazos o que está ascendiendo, como las imágenes que tenemos de la Purísima o de la Inmaculada o de la Ascensión, que hoy celebramos, ¿verdad? En Fátima, no sé si habéis tenido la oportunidad de peregrinar a este santuario mariano y de conocer un poco las apariciones de María a los pastorcitos. En Fátima, los videntes, esos dos hermanos y la prima Lucía, Jacinta y Francisco, comentaban que cuando se aparecía la Virgen con las manos juntas en oración, se creaba como una especie de halo de luz, y en ese halo de luz ellos eran introducidos y ahí experimentaban una paz indescriptible, que es lo que María vive. María vive en la paz que no tiene límite, en el gozo que no tiene límite, en la alegría que no tiene límite. Y eso se llama el cielo. María vive en el cielo y nos está constantemente indicando que nuestra meta es el cielo, quiere ayudarnos a llegar al cielo, quiere interceder por nosotros para que empecemos a vivir aquí el cielo. ¿Sí? Esta es como es la misión que Jesús le ha encomendado, que le encomendó a los pies de la cruz y que María vivió en esos primeros momentos en la iglesia naciente, congregando a la iglesia en oración en la espera primero de la resurrección, después de Pentecostés. No sabemos cuántos años acompañó la Virgen María a la iglesia naciente. Unos años. ¿Cuántos? No sabemos. Y la iglesia, desde el primer momento, ha entendido, ha vivido y ha celebrado que la acogida por parte de la Virgen en fe de la acción de Dios no solo hizo que María viviera aquí en la vida en plenitud, en la plenitud de la humanidad. Por ejemplo, que cuando te llega Dios, te lanzas a servir a los demás. El evangelio que acabamos de escuchar. Acaba de recibir la noticia de que va a ser la Madre de Dios, ha engendrado en su seno al Hijo de Dios, ¿y cuál es el siguiente movimiento? Salió deprisa hacia la montaña a visitar a su prima Isabel, que estaba embarazada, para acompañarla en su embarazo.
la fe de María la constituye en Madre de Dios y el siguiente movimiento es: me pongo a servir a mis hermanos. Lejos de alejarla de los demás, la presencia de Dios en la vida de la Virgen la hace absolutamente cercana a los demás, servidora de los demás. Y ese camino que comenzó hacia la montaña es el camino que la ha llevado al cielo. Y ese camino es el que la Iglesia, mostrándonos a María, nos propone vivir a cada uno de nosotros. Nosotros celebramos a la Virgen María en la Iglesia para que se nos pegue lo que María vivió, para que nos contagie de sus virtudes, de su mirada, de su caridad, de su fe, de su esperanza, de su generosidad. Cuando invocamos a María, cuando peregrinamos a un lugar mariano, lo sepamos o no, con más o menos conciencia, lo que la Iglesia desea es que tú y yo entremos en ese halo de la vida de María, que es anticipo del cielo. En Fátima, en una de las apariciones, en concreto en la del 13 de julio, 13 de mayo la primera, 13 de junio la segunda, 13 de julio la tercera, en agosto no fue el 13, porque estaban en la cárcel los pastorcitos, porque como no les creían, la llevaron a la cárcel. Bueno, el 13 de julio, la Virgen María les muestra el infierno a los niños, que tenían 7, 8 y 10 años. ¿Sí? Lo digo porque a veces vivimos en una sociedad en la que se dice, oye, mira, a los niños, mira, hay ciertos temas que a los niños, por ejemplo, la muerte mejor a los niños, ¿vale? Esos niños en algún momento van a tener que aprender qué significa la muerte y cómo la fe le ilumina, ¿sí? Y les dejamos las pantallas para que vean cualquier cosa, pero luego les ocultamos otras. La Virgen les muestra una visión del infierno, terrorífica, terrorífica. Y el ángel de la paz, meses antes les había enseñado a rezar una oración que probablemente muchos de nosotros rezamos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Esa oración que muchos de nosotros hacemos en el rezo diario del rosario, ojalá, es la oración que el ángel les pide a los pastorcitos que hagan. Porque nosotros creemos en el cielo. Dios ha creado el cielo, que es su propia vida, para llevarnos a todos. Pero existe la opción de rechazar a Dios, de rechazar el cielo. Existe la posibilidad. Cuando uno pues, en la vida va experimentando, va conociendo, va viviendo, se da cuenta de que hay muchas veces situaciones y personas que hacen experiencia de infierno. O sea, que se encuentran en una angustia mortal, en un sinsentido, en un no saber qué hacer con su vida, que a veces lleva a hacer de esta vida no una experiencia de gozo del amor de Dios, sino de sufrimiento, de indiferencia, de odio. A ver, venga, sí, vamos a introducir este tema, ¿no? Esta semana, aprovechando que estaba un poco más descansado, he leído algún artículo sobre estos lugares que llaman solo para adultos, ¿no? Solo para adultos. Establecimientos, hoteles, restaurantes, que dicen niños no, porque los niños pues a veces lloran, ¿no? Me imagino, ¿sí? Aquí hay papás de unos niños, a veces lloran, ¿verdad? Los niños a veces pues son un poquito molestos, ¿no? Y entonces mejor quitamos a los niños.
Vamos a dar un paso más. Esta semana, en el estado de Massachusetts, se ha firmado una ley por la cual el aborto es legal hasta el mismo momento del nacimiento. Ya si nace, no lo matamos, pero una hora antes se puede acabar con la vida del bebé, perfectamente formado, viable, y esto lo ha firmado una política que se dice católica, rodeada de mujeres que la han aplaudido. Esto es el infierno. A veces uno no se da cuenta de que está cometiendo una barbaridad y por eso la Iglesia ha afirmado que existe el infierno y no ha afirmado nunca de nadie que esté en el infierno, porque ese juicio se lo deja a Dios. Es más, la Iglesia existe para que nadie vaya al infierno. ¿Sí? El ángel le dice a los pastorcitos, rezad esta oración, líbranos del fuego del infierno. La Virgen le dice, rezad por la conversión de los pecadores. Hay gente que a veces puede pensar, no, en el fondo la Iglesia quiere que los malos se condenen. Que no, que Jesucristo ha entregado la vida en la cruz para que no nos perdamos ninguno. Pero existe el infierno y la posibilidad del infierno. Y hoy, que celebramos la Asunción de la Virgen al cielo, es una buena oportunidad para que nosotros veamos de qué manera estamos orientando nuestra vida para vivir en el cielo y alcanzar el cielo en plenitud, cómo estamos haciendo para ayudar a otros a alcanzarlo y cómo estamos combatiendo la posibilidad de irnos hacia el otro lado. El Papa esta mañana en Castel Gandolfo ha predicado sobre la Asunción de la Virgen a los cielos. Le he escuchado no toda la homilía, pero un poquito, y ha dicho, oye, en este mundo que se preocupa tantísimo por los aspectos materiales externos de nuestra vida, la Virgen nos enseña que lo que vale de verdad es lo que nos conduce a la meta. Y lo que no nos conduce a la meta puede ser un obstáculo para llegar a ella. Estar obsesionados con la imagen, con el descanso, con el dinero, con el placer, con el triunfo, con el éxito. La Virgen dice, la Virgen asciende al final de su vida, cuando su piel seguramente ya estaba arrugada y su cuerpo ya no tiene tanto vigor. Y a veces nosotros estamos muy obsesionados por los aspectos externos de salud, de físico, y decimos, oye, ¿qué estoy haciendo para que mi eternidad sea en ese halo de paz y de plenitud que experimentaban los pastorcitos junto con la Virgen? Porque la lectura del Apocalipsis decía que en el cielo apareció una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Pero también dice que había un dragón y que había una batalla y que para vencer al dragón necesitamos la fuerza del hijo de las entrañas de esa mujer, de la gracia de Jesucristo, de los sacramentos de Jesucristo, de la oración en Jesucristo, de la vida de gracia. Para que lo que él ha alcanzado, dice San Pablo, Cristo ha vencido el pecado que introdujo Adán, el primero de todos, y lo quiere extender a toda la humanidad. Pero hace falta que tú y yo nos acerquemos a ese halo de paz que es la presencia de Dios en el cielo. Vamos a pedirle esta gracia en esta solemnidad. Nos alegramos infinitamente de que nuestra madre haya alcanzado la meta, pero algunas de vosotras me estáis escuchando, sois madres, otros sois padres y otros pues no. Pero sabemos que una madre no está contenta si alguno de sus hijos no está bien. ¿A que sí? Así que si queremos a la Virgen, seguro que sí, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para llegar con ella y para llevar todos los que podamos con ella al cielo. De esto va el amor, de querer lo que quieren los que amamos. Vamos a pedirle esta gracia
a nuestro Señor Jesucristo, el cielo, por medio de María Santísima, asunta a los cielos. Que así sea.